Gracias, presidenta y colegas. Fíjense que, fíjense que tan mal estamos que los precedentes que estamos mencionando para justificar, este préstamo son el préstamo chino o o los préstamos en pandemia. O sea que son ejemplos de préstamos mal ejecutados. El préstamo chino es uno de los escándalos más notorios de la época democrática. Y bueno, y con el préstamo en pandemia nos hace falta mayores comentarios. Ahora, yo realmente pregunto a los colegas que representan a la bancada del gobierno, ¿tan difícil es cuantificar cuánto se necesita y pedir un préstamo, una autorización de préstamo para pagar exactamente lo que es necesario? Yo quiero saber de dónde esta historia de pedir leyes extraordinarias, poderes extraordinarios para cualquier cosa. La deuda flotante es una realidad anual. Todos los años hay deuda flotante. Todos los años se necesitan, y sobre todo después de que el gobierno de Cartes duplicó la deuda y el gobierno pasado casi volvió a duplicar la deuda de nuevo, por supuesto vamos a seguir necesitando préstamos para pagar deudas. Ahora, ¿por qué no se limitan a pedir, en primer lugar, a decir, y por favor pónganse de acuerdo? Porque desde que asumió Santiago Peña el gobierno, se han pasado diciendo que el gobierno pasado ha cometido todo tipo de irregularidades, que estas deudas fueron contraídas de una manera irregular y ahora vienen a pedirnos que autoricemos la contratación de préstamos para pagar esta deuda que ellos dicen que es una deuda irregular. Hemos escuchado que la Contraloría hizo un montón de informes, hemos escuchado diferentes voces que hablan de denunciar penalmente a tal o cual funcionario del gobierno anterior, pero llegado el momento, vienen a pedirnos que nosotros autoricemos el pago de esa deuda. Sobre la cuestión de constitucionalidad, ya el colega propinante dijo claramente, nuestra Constitución no permite otorgar poderes extraordinarios. Nuestra Constitución no permite la delegación legislativa. Alguien que hizo uso de la palabra habló de los decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU, que se usan en la Argentina. Pero en la Argentina, la Constitución establece expresamente los decretos de necesidad y urgencia. Son parecidos a los decretos leyes que teníamos previstos en las constituciones anteriores. Pero nuestra Constitución no establece, y no solamente no establece, la Constitución nos prohíbe a los parlamentarios otorgar poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo. Nosotros no podemos renunciar a las competencias que tenemos en materia presupuestaria. Nosotros no le podemos permitir al presidente, entre paréntesis, yo pensaba que gobernaba este país Horacio Cartes y no Santiago Peña. Ahora pienso que gobierna el ministro de Hacienda, porque ni siquiera la competencia es para el presidente de la República. Normalmente se le da al presidente de la República a través de decretos. Pero fíjense en la ley. La ley dice el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Así que mi duda en este momento no es si Santiago Peña es el presidente o es Horacio Cartes, sino si es Horacio Cartes o Fernández Baldovino, porque toda la ley habla del MES. Pero esa es
una disquisición menor. Lo concreto es que sea quien sea el que gobierna este país, nosotros no le podemos conferir competencias que la Constitución no le confiere y que son competencias que le corresponden a este Congreso. El Poder Ejecutivo no puede hacer el presupuesto de acuerdo a su voluntad. El Poder Ejecutivo debe ejecutar el presupuesto que aprueba este Parlamento. Y esto en el derecho parlamentario tiene siglos de historia. En la Carta Magna el problema, muchas veces cuando hablamos de la Carta Magna nos quedamos en las libertades y en otros derechos más que se consagraron ciertamente también en la Carta Magna. Pero el tema de la Carta Magna era la cuestión presupuestaria, era limitarle al monarca para que el monarca no cobre más impuestos y no le endeude más al país sin consultar y ser autorizado previamente con una asamblea de notables que después se convirtió en lo que es hoy el Parlamento del Reino Unido. Entonces, esta es una cuestión básica. Nosotros no podemos ser tan primarios de estar discutiendo una competencia que es básica del Congreso y que nosotros no podemos resignar, que no le podemos conceder al otro poder del Estado. De eso se trata la matriz de división de poderes que estableció la Constitución del 92, justamente para que ningún poder abuse, como ocurría anteriormente, que abrieron las puertas a dictaduras, a tiranías en nuestro país, donde se cometieron todo tipo de abusos económicos y, por supuesto, de derechos humanos y otro tipo de abusos también. Pero además los datos ahora nos pasaron, qué falta de respeto. O sea, ¿cómo nos pasan durante la sesión? Nos pasan la lista de los deudores, la lista de los contratistas, información aparte incompleta, pero aparte ni siquiera cuadran los números. Fíjense que en un informe, y estoy hablando de los informes que teníamos ayer, probablemente haya alguna otra discrepancia más, pero fíjense que en un informe que nos pasa el Ministerio de Obras Públicas, para el Ministerio de Obras Públicas la deuda asciende a 360 millones. Pero para el Ministerio de Obras Públicas, los datos del Ministerio de Obras Públicas, a 335 millones. Ni siquiera los dos ministerios se ponen de acuerdo en pasarnos el número. Una operación matemática. Ni siquiera se ponen de acuerdo. Ahora veo en la lista que finalmente es 335 millones. Y después nos dicen que hay intereses de 12 millones de dólares. Pero esos 12 millones de dólares pueden llegar a 100 millones de dólares. Pero ¿dónde se fueron a contratar? ¿Con quién contrataron estos programas? En el mercado 4. O sea, una tasa del 30%. El 30% de interés. Esto no puede ser cierto, sencillamente no puede ser cierto. No nos pueden decir que los intereses son entre 12 y 100 millones, a no ser que hayan pedido prestado, no sé, de un usurero, pero bueno. Si miramos el informe que nos presentaron, vamos a darnos cuenta que, y ayer dijo la ministra de Obras Públicas, lo que tenemos, la deuda que tenemos de programas con organismos internacionales no tiene déficit. Al contrario, sobra dinero. Tenemos una deuda de 83 millones de dólares con organismos multilaterales, con el plan financiero a junio había 171 millones disponibles, con la ampliación del tope 222 quedan 393 millones para 83 millones. O sea, los préstamos, los programas de Fuente 20 no tienen déficit, según la información que nos pasaron. Sí tenemos un problema con los de Fuente 20 también, pero que no son de organismos multilaterales, que son de bonos. Ahí sí hay una deuda de 276 millones, pero tenemos una disponibilidad de 79 millones, esto en obras públicas.
O sea, si miramos estos números, obras públicas, nos llega a 200 millones. A mí me da 197 millones. Pero lo responsable sería revisar mejor. Pero según los datos que nos pasaron ayer, tenemos 197 millones. Otra cuestión más. Nos dijo la ministra que se perdieron trabajos, 20.000 puestos de trabajo, apresurando, una forma de apresurar el tratamiento de esta ley. Pero estos datos no aparecen en la información del INE. Además, cuando se le preguntó a la ministra si se seguían haciendo las obras, dijo que sí. Entonces, ¿por qué se perdieron 20.000 fuentes de trabajo si las obras se siguen haciendo? ¿Quién está trabajando en las obras? Plantean recurrir a bonos o a préstamos. ¿Quién nos va a dar un préstamo en 2 meses? ¿Quién nos va a dar un préstamo en 2 meses? O sea, ¿por qué esta cuestión de nuevamente recurrir a normas abiertas? Además, repito, los préstamos tienen que pasar por el Congreso. Los préstamos tienen que pasar por el Congreso. Tenemos que saber, tenemos que leer los contratos, tenemos que conocer las cláusulas, las modalidades, tasas, plazos. Lo otro es aprobar en blanco, que es lo que nos piden. Y esto en el contexto del presupuesto que estamos estudiando para el año que viene. Nos dicen que las obras no pueden parar, pero hay una disminución de 41% en inversión física para el año que viene en Ministerio de Obras Públicas. No puedo hablar del de salud porque el de salud llegó ahora. No voy a volver a lo que ya dijeron los colegas, pero el artículo 5 autoriza al Ejecutivo a aumentar el presupuesto. Esto es temerario. O sea, yo no sé cómo alguien puede plantear esto. Autoriza reprogramar créditos presupuestarios dentro de una unidad al MEF. O sea, supongo que será por resolución porque no hace por decreto. Se permite tomar créditos de gastos de capital para gastos corrientes. En fin, y todo esto estamos discutiendo en un contexto de un absoluto desorden administrativo. Nosotros no sabemos exactamente a dónde nos lleva este gobierno, porque mientras estamos tratando estos 600 millones, que está tan mal redactada la ley que no sabemos si es 600 millones o es más o es cuánto, tenemos bonos el año que viene por 1.000 millones más. Y tenemos, entre préstamos aprobados, préstamos que se están negociando, tenemos 1.245 más con organismos multilaterales. O sea, casi tenemos 3.000 millones de endeudamiento entre este momento y el año siguiente. Y yo repito, este equipo económico, siendo Peña en ese momento ministro de Hacienda, este equipo económico es el que duplicó la deuda. Y cuando duplicaron la deuda no estábamos en una situación excepcional. Y este equipo no tiene mucha vocación del respeto a la ley. Este equipo en el 2017, siendo Santiago Peña ministro de Hacienda, endeudó al país por 500 millones de dólares con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. A este nivel de escándalo ya han llegado, así que yo le tengo cero confianza a lo que vayan a hacer y repito, esto es inconstitucional, no podemos conferirle atribuciones al Ejecutivo que no tienen y lo que corresponde es rechazar esta ley y que el Ejecutivo transparente las deudas que realmente existen y que eventualmente nos planteen un grado de endeudamiento que permita exactamente honrar esas deudas. Gracias, Presidenta.